Hola mis amores, bienvenidos a un vídeo muy especial ya que te voy a presentar hoy un top 10 perfumes, sobre todo cálidos, lo más cálido que puedes encontrar, fascinante, de aromas complejos y especiales, distintos a lo que puedes encontrar en el mundo de la perfumería, pero sobre todo con la cualidad de ser cálidos, de que su aroma va a ser como un abrazo de la persona que tanto quieres en pleno invierno. Es como sentarte frente a una chimenea en un día de lluvia. Es calidez embotellada. Súper perfectos para las noches frías de otoño-invierno. Y por supuesto, siempre propuestas distintas a las que te hemos enseñado otros años para que juntos podamos ir descubriendo y apreciando los nuevos perfumes que vamos descubriendo. Así que quédate conmigo, que empezamos ya. Vamos a empezar con un perfume de la nueva colección de Hormone Jane, que nos presenta un trabajo completamente impecable de la nueva colección La Ruta del Sol. Vamos a empezar con el perfume Hormone Jane Chandria. Como te digo, pertenece a la nueva colección. Quiero enseñarte cada perfume también en su empaquetado. Ya veis que viene en una sobrecaja. Abrimos este cajón y nos encontramos el perfume de Chandria. Después de haber probado toda la colección, que es de verdad completamente fascinante, todo un paseo por un mundo cálido de aromas, nos encontramos con este, que es un perfume principalmente cálido especiado, con un inicio de la jugosidad de la manzana, un fondo amaderado con cuerpo de ron, haba tonka y canela. He de decir que incluso esas tardes en las que me he puesto el perfume, al pasar el día, me he quedado con restos de aroma, de un toquecito de ron en la piel que lo han hecho completamente delicioso. Es embriagador, es un sueño de perfume. Empezamos fuerte porque la casa de Hormone Jane es una casa de perfumería maravillosa, pero verás cuando te presente el siguiente perfume de la casa Graham Pot. Novedad que nos han presentado hace muy poquito, se llama Royal Llama. En este caso, bueno, sí podríamos decir que es puro fuego en la piel, porque es un perfume muy sensual, dulce, porque tiene una columna vertebral de tofe, que hace que este perfume siempre mantenga un toquecito acaramelado en el perfume. Deja que veas este color del perfume, qué bonito, qué cálido, ¿verdad? Bueno, pues sí, tiene esa salida acaramelada con toques exóticos de azafrán, incienso, que se combina con rosa o madera de oud. Y como te digo, todo este perfume tiene siempre un toquecito de tofe, de caramelo, que yo creo que lo convierte en algo tan sensual que directamente te lo pones en la piel y dan ganas de que te coman. Siempre con ese toque elegante de una composición fascinante. Elegante, elegancia como el perfume tan bello, tan bonito que descubrí hace poco de la casa MDCI. Aquí tienes MDCI Parfums, que, bueno, la traducción es fiestas persas. ¡Qué elegancia! Bueno, es el primer sentimiento que tuve nada más oler este perfume, es qué forma tan bonita de llevar un perfume. ¡Qué maravilla! Lo estoy abriendo por aquí para que puedas ver la presentación de este perfume. Es una belleza de elegancia embotellada. Aquí tiene un perfume con un fondo amaderado. Yo siento un poquito como si tuviera un toquecito de incienso, pero por supuesto tiene un toque de vainilla y la canela que le darán un cuerpo delicado, bello a este perfume, con toques elegantes de rosa y otras especias que hacen que este perfume en un conjunto podamos decir que es lo más magnífico en la elegancia de los perfumes. Es completamente bellísimo. Creo que he tardado mucho en descubrir este perfume, que me ha parecido maravilloso. Esa era nuestra propuesta número 3 y ahora comenzamos con
3 propuestas de nuestra casa Tiziana Terenzi. Y digo nuestra casa porque aquí en esta familia hemos terminado teniendo una gran afinidad, amor y pasión por los perfumes de la casa Tiziana Terenzi, que hace unos perfumes que me fascinan. Son bellísimos, fascinantes. Mi primera propuesta de otoño-invierno de la casa Tiziana Terenzi es, al contrario, este perfume tiene tonos, matices de cacao, vainilla, avellana, que hacen que sea un perfume goloso, dulce, para que te coman, con toquecitos y matices de orquídea, madera de ébano o benjuí, que lo hacen delicioso. Pero realmente, desde luego, el alma de al contrario es que te conviertes en un bombón para que te coman ese chocolatito caliente en esas noches frías que hacen que sea maravilloso. Nos vamos ahora mucho más potente, personal, una personalidad fuerte e impactante. El perfume de Laudano Nero de Tiziana Terenzi. Bueno, este perfume es fascinante. No es para todo el mundo, pero es impresionante para personas con un carácter fuerte. Porque Laudano Nero, aparte de esa personalidad impactante, tiene coñac, tabaco, maderas de distintos tipos, incienso, ceniza. De verdad es tremendo, pero tengo que decir que este perfume en la piel de un hombre queda ¡wow! Impresionante. Y no te hace falta ponerte mucho para que este perfume se sienta a rabiar en la piel. Muy, muy bueno. Otro perfume de la casa Tiziana Terenzi. Además, lo compré en plena primavera-verano, pensando que sus tonalidades aromáticas podían ser para esa época. Pero no, y precisamente lo reservé para esta época. Es un perfume que tira un poco más al lado masculino, sobre todo por las maderas y el cuero. Pero esas maderas unidas al cuero y a sus esencias hacen que tenga un fondo que dices, esto es para esos días que empieza a refrescar. Es muy bello, es muy masculino, también es muy elegante y es un perfume con ese carácter amaderado, rastros de incienso y mirra y un toquecito de miel y ámbar. Hace que sea muy personal y para mí es más del lado masculino. Ahora que llega esta época del año, lo rescato para que mi pareja lo pueda disfrutar en este momento de frío y darnos calorcito. Ahora con el perfume Savannah Heart de Oliver Parfums. Bueno, otra línea de perfumes que voy descubriendo, que voy dando pasitos para ir viendo sus perfumes. En este caso, un aroma que puede ser muy unisex y que podemos disfrutar de distinta manera. Unisex para un hombre que le gustan también los tonos de madera con rastros de café. O una mujer que disfrutes de la calidez de los aromas amaderados, lo vas a disfrutar mucho. Este perfume es que nada más olerlo, mi inspiración mental es de un perfume que este es el reflejo de una noche de lluvia sentados alrededor de una chimenea tomando un café calentito. Porque tienes esos rastros de madera, madera de oud y esos toquecitos de café. Tiene más notas, pero es que ese es el alma de este perfume y es como lo puedes sentir y disfrutar. Es que de lo poquito que le he puesto, aún huele nada más abrir la caja y es tremendo, fascinante, sobre todo para aquellas personas que os vais adentrando en el mundo de la perfumería con toques amaderados. Maravilloso. Continuamos, perfume número 8, Rodante. Rodante lo tengo por aquí. Madre mía, este también es un perfume potente. También lo descubrí en primavera-verano y dije, no, este es muy fuerte, tiene mucho carácter, tiene mucha personalidad. Aquí lo tengo, porque aunque es un perfume
que tiene notas como la rosa y la frambuesa, que dices floral, frutal, muy bien, pero tiene un cuerpo, un carácter amaderado, con toques especiados exóticos, delicioso, que combinado esas maderas con la rosa le da esa personalidad. Tiene un fondo de madera de oud y de madera de cedro. Aquí ya tenemos esa calidez, como decíamos, del calor de la hoguera. Esos toques exóticos que le va a dar el azafrán. Y luego, como decíamos, la rosa y la frambuesa para darle un toquecito de carácter y personalidad al perfume. Este es el perfume rodante de la casa Electimus. Bueno, no sé si lo conocías, pero ya sabes que nos encanta ir descubriendo nuevos perfumes, nuevos aromas que proponerte para que juntos sigamos descubriendo aromas. Vamos al perfume número 9, otro que compré en verano. Iba descubriendo la gama de perfumes de la casa de Nakuna Helsinki, perfumes que llegan desde el norte de Europa. Y efectivamente tiene una colección muy interesante, pero cuando yo probé este perfume en su muestrecita fue el que más me gustó porque se salía completamente de notas olfativas que yo podía probar en otros perfumes. Y quizá fue eso precisamente lo que me conquistó, lo que me atrajo de este perfume. Me gustan las cosas distintas y especiales. Y de repente, este perfume, pues es cierto que yo me di cuenta de que su carácter resinoso hace que sea más un perfume para disfrutar en otoño e invierno. Lo saco de su cajita y aquí tenemos a Musta de Nakuna Helsinki. Perfume muy personal. Sus notas de alquitrán y ámbar unidos a cuero e incienso y con un toque especial que lo hace más indicado, sobre todo para ese frío. Ámbar, cuero, incienso, alquitrán. Estoy segura de que no te puedes imaginar cómo huele este perfume, que huele muy bien, huele distinto, interesante, y en el primer momento es un impacto para tu olfato porque es completamente distinto a lo que vas a probar, pero al final te conquista, sobre todo conquista aquellos olfatos inquietos que buscan algo distinto y especial. Continuamos, el último perfume, el perfume número 10, que no es el último por ser el peor, sino porque es uno de mis mejores descubrimientos de estos últimos tiempos. Me enamoré de este perfume solamente leyendo las notas y cuando lo compré a ciegas no me decepcionó. Este perfume pasa a estar entre mis perfumes para toda la vida. El perfume, seguro que habéis visto ya la reseña, Andalusian Soul, alma andaluza de la casa El Mercader de Venecia. ¡Qué belleza! Y es que os abro cada una de sus cajas porque habéis visto la presentación, los cofres de cada uno que son apasionantes. Lo abrimos y aquí tenemos, mirad, su cofre donde viene el perfume alma andaluza. Madre mía, o alma de Andalucía. Esto es... ¡wow! ¡Qué belleza! Mira, este perfume del Mercader de Venecia es un juego cálido de ámbar y vainilla, donde le van a dar rastros de licor de ron a esta vainilla para que se termine convirtiendo en un licorcito de vainilla ambarado. Y luego, por supuesto, viene acompañado de toques de acacia, de lábano. ¿Cuál es el resultado? Espectacular, espectacular. Y aquí, el último perfume no es el peor de todos, sino que el último perfume es el broche de oro para una selección de perfumes completamente espectacular. ¿Qué es lo que has visto en este vídeo? Personalidad. Distintos perfumes, distintos caracteres, donde vas a encontrar calidez, calidad y una auténtica combinación de aromas fascinante. Esto es lo que te he presentado en el vídeo de hoy.
Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Por supuesto, los nombres de cada uno de estos perfumes, por si los he pronunciado mal, los tienes escritos abajo en una lista junto con la reseña de cada perfume. Espero que este vídeo te haya gustado, haya sido de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.